paciente. Entonces vamos a empezar primero con lo inmediato, lo básico, y vamos avanzando. Lo primero, la gestión del dolor. Ustedes dirán, ¿por qué es tan importante gestionar el dolor? Miren, gestionar el dolor es una de las mayores huérfanas en la atención del trauma que tenemos en el mundo. Todo el mundo, gracias a la educación que se ha venido difundiendo en el mundo, tiene súper claro lo demás, la hemorragia, la vía aérea, la oxigenación, pero el dolor siempre es un gran abandonado. Y a mí me gusta, como uno de mis profesores decía, el dolor tiene que ser considerado un signo vital más. Solo los vivos sentimos dolor. Métase eso en la cabeza. Y tiene que entender que el que siente el dolor es el paciente, no es usted. Entienda eso de una vez por todas. ¿Por qué? Porque empezamos a tener el maltrato hacia el paciente. Por ejemplo, un ejemplo clásico, saliéndome totalmente del tema, pero que aplica esto, el maltrato que vemos en las salas de parto, lo que es la violencia ginecológica, las mujeres muriéndose, literalmente defecándose del dolor, y empezamos a insultarlas, a decirles cobarde, y me estoy quedando corto con los calificativos que muchas veces se usan. ¿Por qué? Porque es que el dolor lo está sintiendo ella, no lo está sintiendo usted. Lo mismo, el paciente amputado es el que está sintiendo el dolor. Créale al paciente, porque esto está súper documentado en muchísimos estudios. Los pacientes con dolor, ansiedad y miedo evolucionan peor. Y evidencia, usted tiene toneladas, todas las que usted quiera. Y evaluar el dolor es muy sencillo. Miren, hay escalas de todos los tipos, pero una de las más sencillitas y más fáciles de enseñar es la escala subjetiva del dolor. Ya sea por medios de órdenes o por medios visuales, decirle al paciente, mira, una escala del 0 al 10, cuánto es su dolor, y en base a eso clasificarlo, y en base a esa clasificación decidir qué tipo de fármaco podemos usar y qué tipo de fármaco tenemos a nivel prehospitalario que nosotros podamos llevar. Y ojo, porque eso es importante para los que manejan plataformas de evacuación convencional. Usted tiene que entender dónde estoy. Yo de pronto en una plataforma de evacuación convencional hay variables que yo puedo controlar. Cuando yo estoy en un ambiente no controlado, lo peor que puedo empezar a jugar es con fármacos impredecibles. Eso para que lo tengamos en cuenta, porque muchas veces la gente, uno empieza a nombrar fármacos no convencionales en estos ambientes, y tienen que terminar de entender y meterse en la cabeza de que yo estoy hablando de un ambiente no convencional. En un ambiente convencional, use lo que usted quiera. Use lo que usted quiera, pero en un ambiente no convencional, lo peor que puedo hacer yo es agregarle más variables a un ambiente no controlable. Y podemos empezar desde fármacos muy conocidos, y ustedes van a decir, sí, los médicos para todos mandan paracetamol, pero es lo que le digo a mis pacientes: ¿qué quieres que te mande? ¿Quimioterapia para un dolor de cabeza? Si el paracetamol funciona, paracetamol te voy a mandar. Y el paracetamol es un medicamento muy bueno, muy tolerable, las tasas de alergia son bajas comparadas con otros medicamentos, funciona muy bien, obviamente para dolores de leve a moderado, como por ejemplo 650 miligramos de hora cada 8 horas, o inclusive cada 6 horas. Lo que tenemos que tener claro, ojo, es pasar la dosis máxima que está documentada de 4 gramos al día, pues recuérdense, por la hepatotoxicidad, y lo que yo menos quiero es una insuficiencia hepática en el medio de la nada, ¿no? Entonces, ojo con las dosis. También podemos usar medicamentos en monodosis, que por lo menos en un ambiente no convencional uno lo agradece, porque recuérdense que usted no solamente va a estar gestionando el dolor, usted va a estar gestionando hemorragias, usted va a estar gestionando vendajes, curas, irrigaciones, oxigenación, y usted lo que menos quiere es agregarle más check, check, check a esa lista de tareas. Y por lo menos usted dirá, es tonto, ¿cómo va a ser complicado manejar una acetaminofén cada 6 horas? Pero es que ya le estoy agregando 3 tareas más al plan. Así tiene que pensar usted en un ambiente no convencional. No es lo mismo cuando yo doy un analgésico, que es una vez al día y ya, listo. Yo sé que me tengo que preocupar por él una vez al día. Y ahí tenemos medicamentos como por ejemplo el Meloxicam, que es un medicamento que está allí. Y ojo, no podemos olvidar, siempre que vamos a manejar medicación, hacer una historia sencilla pero rápida. Por ejemplo, pueden usar un sample, una amplía, para investigar alergias o contraindicaciones de ciertos medicamentos, que eso siempre lo tenemos que tener presente. Así estemos haciendo medicina no convencional, hay que preguntarlo. Listo. Entonces, como les estaba mencionando, hay maneras muy, como les decía ahorita, no compliquen lo que ya está complicado. Recuerden que ya cuando yo estoy en una situación de esto, es una situación que es incómoda para todo el mundo. Y entre menos tareas yo le agregue, mejor. Y en la evaluación pueden usar la escala subjetiva del dolor, que es muy fácil de medir al paciente, ya sea por escala numérica o por caritas, en caso de pacientes que no estén alfabetizados o pacientes sordomudos. Es algunas maneras de podernos lidiar con ese tema. Y podemos ir con medidas muy
convencionales, como por ejemplo el paracetamol, que siempre nos dicen, es que los médicos mandan paracetamol para todo, pero es como le digo a mis pacientes, no te van a mandar quimioterapia por un dolor de cabeza. O sea, si el paracetamol es bueno, paracetamol te voy a mandar. Y el paracetamol es muy buena opción para dolores leves a moderados en dosificaciones de 650 miligramos cada 8 horas o cada 6 horas, pero lo que es importante cuando vamos a utilizar este medicamento en ambientes no convencionales es tratar de no pasar la dosis máxima documentada, que es de 4 gramos al día. Recuerden que lo que menos quiero yo es una insuficiencia hepática en el medio de la nada. O utilizar AINES que sean monodosis, como por ejemplo el meloxicam. Les estoy dando solamente un ejemplo, porque esto me abrevia las tareas. Tienes que entender que yo estoy en un ambiente no convencional, donde entre más tareas yo le sume al plan, más va a fatigar al personal y más complicado va a ser echarlo adelante. Y si yo tengo un medicamento que en vez de darlo cada 6 horas, lo doy una vez al día, es una excelente opción. También tenemos el fentanilo transmucoso, que es una muy buena opción a nivel prehospitalario. Es una chupeta, lollipop o paleta, como le dicen en algunos países, pero en vez de caramelo, tiene fentanilo. El paciente es el que se va a administrar el mismo la analgesia. Le damos las indicaciones básicas, que es que no se chupa ni se muerde. O sea, hay que dejarlo que se absorba. Cuando se lo pongamos por primera vez, lo ubicamos nosotros para que el paciente sepa dónde va ubicado, que es en el carrillo, que es ese espacio anatómico entre la mejilla y la arcada dental superior, y que es importante la dosificación. Recuerden que él va de 200 a 1600 microgramos. Generalmente la dosis que utilizamos en adultos es de 600 y 800. Y truco de la abuela o consejo. Recuerden que el fentanilo es una depresión del sistema nervioso y puede pasar que el paciente por su estado se quede dormido con el fentanilo en la boca y puede llegar la salvedad de que haga una sobredosis. Para evitar eso, ¿qué hacemos? Amarramos y pegamos el aplicador, como lo están viendo allí en un entrenamiento, en el dedo del paciente con algo que primero se arranque el dedo que la paleta. De tal manera que si el paciente se llega a quedar dormido durante la analgesia, al relajarse, la mano salga y salga la paleta. Es un truco que inclusive en las guías TERES está documentado, o sea, no es un invento ni es una locura y es como se puede utilizar. En el apartado de los opioides, ya sea la morfina, ya sea el fentanilo transmucoso, fijado al dedo, que es importante para evitar la sobredosis con este paciente. Lo más importante en este tipo de fármacos, que eso aplica a todos los tipos de fármacos, es conocer los fármacos. Hay una frase que me gusta muchísimo cuando hablamos de farmacología, que no hay medicamentos peligrosos, sino gente peligrosa que no sabe usar los medicamentos. Eso haciendo alusión de que los medicamentos, siempre que conozcamos las vías de administración, las dosis, los inicios de acción, la vida media, los efectos secundarios, nosotros podemos lidiar con este tipo de medicación. Lo que sí es importante es que en nuestra mochila no puede faltar la naloxona si vamos a usar opioides, porque recuérdense que no todos los pacientes van a tener un volumen de distribución de la misma manera, no todos los pacientes van a tener una misma reacción a los opioides, entonces es muy importante tenerlo a la mano, ya sea de forma intravenosa o en forma de spray nasal en algunas circunstancias, como es el famoso Narcan. Pero si ustedes me preguntan a mí, yo el único medicamento que yo me llevaría al medio de la nada es la ketamina. Los que me conocen saben que me encanta la ketamina, pero para los pacientes, ojo, no para mí, la ketamina, porque la ketamina, por muchas razones, ya lo primero es una droga disociativa, lo cual me va a dar un plus en estas circunstancias. ¿De qué tipo para que puedan entender la disociación de esto? Recuerden que el fenómeno del dolor tiene dos componentes, un componente subjetivo y un componente objetivo. El componente objetivo es que el cuerpo sí o sí está sintiendo la agresión. O sea, el cuerpo sintió que usted se le volaron las piernas. El cuerpo sabe que eso pasó. Pero ahora subjetivamente, que es la respuesta que yo voy a generar a ese dolor, es lo que puedo modificar con la ketamina. Y es lo que pasa con muchos pacientes cuando usamos la ketamina. Por ejemplo, yo he tenido pacientes amputados, sin piernas, triturados, que uno le pone un bolo de ketamina y están sonriendo. Literalmente uno no sabe qué están viendo, si están viendo unicornios, arcoíris, pero esa disociación de la respuesta emocional y objetiva es un plus en estas circunstancias, porque adicionalmente a eso el paciente no va a recordar lo que sucedió. Y para mí eso es una ganancia. Primero, es un fármaco que tiene un muy buen perfil de seguridad, es muy fácil de usar, alivia el dolor, produce anestesia si lo quiero,
me produce esa disociación del fenómeno del dolor y adicionalmente a todo ello, en pacientes hemodinámicamente inestables es seguro porque actúa sobre ciertos receptores adrenérgicos y me tiende a subir un poquito la presión arterial, que en un paciente inestable es un plus tremendo. La ketamina, adicionalmente a eso, puede ser administrada por vía intravenosa, intraósea, intramuscular, oral, nasal, rectal, y ahí ven algunas de las dosis que se utiliza dependiendo del medio en el que estamos usando al paciente, ¿no? Otra cosa que es importante con el tema de la ketamina es la dosificación. A mí me gusta, y es el consejo que yo les doy en medicina operacional, no complicarme echando matemáticas en el medio de la nada. Entonces, fácil de preparar. Recuérdense que la presentación más usual que tenemos de ketamina es esta que estamos viendo aquí, que es 500 miligramos en 10 cc, ¿no? Eso quiere decir que cada cc de ketamina son 50 miligramos. ¿Cómo la preparamos? Todo va a depender de que yo quiera. Si quiero sedar al paciente, porque lo voy a intubar, lo voy a manejar en ventilación mecánica, o lo quiero mantener sedado, o le quiero proporcionar analgesia. Las dosis que vamos a usar en estos entornos, si se dan cuenta, los que manejan farmacología, no son las dosis a las que ustedes están acostumbrados. Fíjense que son dosificaciones muy diferentes, precisamente por lo que venimos hablando. La dosis de analgesia que utilizamos es de 0.1 a 0.3 miligramos por kilo. Lo podemos dar en bolos cada 20 minutos, ya sea para hacer algo muy puntual. Por ejemplo, voy a reducir una luxación, voy a hacer un procedimiento de sutura, voy a hacer una escarotomía, voy a hacer algún procedimiento que yo necesito analgesia durante, lo puedo manejar en forma de bolos. O ya en infusión, 1 miligramo por kilo hora lo puedo utilizar. ¿Cómo lo preparamos? Generalmente a mí me gusta la dosificación 1 a 1, porque eso me evita sacar tantas cuentas y me hace más fácil que sea poco probable que cometa errores. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, agarran una bolsa de 100 cc de salino, le sacan 2 cc, los desechan y le agregan 2 cc de ketamina, de eso. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto le metí? 100 miligramos. Recuérdense que cada cc tiene 50 miligramos. Si saco la cuenta, me está quedando por cada cc 1 miligramo. Y ya lo que tengo que sacar es cuenta. Por ejemplo, si yo le digo a usted, pásele 21 miligramos de ketamina al paciente, ¿cuánto tiene que ponerle? 21 cc. Porque ya sabes que eso quedó preparado 1 a 1. Si yo le digo, pásele 7 miligramos al paciente, ¿cuánto va a sacar? 7 cc. ¿Por qué? Porque quedó preparado 1 a 1. Entonces, esta forma de preparar, yo sé que hay colegas que tienen otro método de preparar, pero esto es lo que me funciona a mí y es un consejo, ¿no? Es un consejo. Ya si usted tiene otro tipo de dosificación, dilución, es respetable, pero es la que yo les recomiendo porque vuelvo y repito, usted está en modo multitasking en esta operación. Usted tiene no solamente que garantizar analgesia, usted tiene que hacer un montón de cosas. Y entre usted más simplifique esto en el medio de la nada, mucho mejor. Recuérdense que el efecto de la ketamina es inmediato. A los 30 segundos, un minuto, usted tiene al paciente viendo arcoíris. Y generalmente la duración puede ir de 10, e inclusive hay pacientes que 35, 40 minutos, uno todavía sigue viendo los efectos. La vieja y confiable lidocaína la podemos también utilizar, ya sea con epinefrina, sin epinefrina, para infiltraciones locales, para hacer procedimientos locales, para una fractura costal que quiera hacer una infiltración, un esguince. Recuérdense que la analgesia para nosotros es sagrada, como muy bien lo dijo el capitán ahorita, es la eterna olvidada del trauma. Bueno, hay dos olvidadas en el trauma, la hipotermia y la analgesia. Pero la analgesia está más olvidada que la hipotermia y tenemos que garantizar eso en el paciente. Lo que tenemos que tener en cuenta es cuando la preparamos con epinefrina, ojo con las infiltraciones en punta de nariz, oído, pene, dedos de manos y pies, porque es posible riesgo de isquemia. Una cosa que pueden hacer, porque generalmente la lidocaína tiende a arder como un demonio cuando se infiltra, son dos truquitos. Uno, utiliza las agujas de menor calibre posible, porque eso ya disminuye muchísimo el ardor. Y otro es usar bicarbonato en razón 9 a 1. El bicarbonato disminuye muchísimo el ardor de la infiltración de lidocaína. Y como están viendo ahí, es fácil de preparar. O sea, por cada 9 cc que usted utilice de lidocaína, le agrega 1 ml de bicarbonato de sodio al 5% a esa mezcla y disminuye muchísimo el ardor. Y ojo también, porque eso es otra cosa, una mala práctica hospitalaria de tener la lidocaína en la nevera. La lidocaína no necesita refrigeración. Lo que necesita es estar en un ambiente seco, protegido y todo lo demás, pero la lidocaína fría duele como un demonio, ¿no? Si es un malandro, sí la usamos fría. Perdón, se me salió. No, mentira, chiste malo. Usen la temperatura ambiente. Recuérdense que no solamente la podemos utilizar para infiltraciones locales, también lo podemos hacer para bloqueos regionales, ya sea para hacer procedimientos quirúrgicos donde no queremos hacer anestesia general y tenemos que hacer algún procedimiento quirúrgico en campo. Los bloqueos regionales funcionan muy bien guiados por ecografía.
¿no? Inclusive los mismos parches de lidocaína, los que alguna vez han visto un fallo respiratorio por fracturas costales saben lo que estoy hablando. Miren, una fractura costal les puede llevar a un fallo respiratorio, porque ese dolorcito que lleva al paciente a taquipnea, 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 y recuerden que el paciente va a hipoventilar por dolor, la hipoventilación me genera taquipnea, genera fatiga diafragmática y les hace paro respiratorio. Y usted no lo va a ver ahorita. Es el paciente que se va cansando, hace el fallo respiratorio y es algo que pudimos haber evitado con analgesia, ¿no? E inclusive tenemos esta nueva generación que es el Pentrox. El Pentrox es un medicamento, desde que yo lo usé la primera vez, quedé súper enamorado del mismo porque es súper sencillo de utilizar. El Pentrox es básicamente un gas anestésico, pero portátil. Es metoxiflurano. El mecanismo de acción, así como es con los gases anestésicos, no se tiene muy claro, pero el mecanismo de acción que más se conoce es la estimulación de los receptores GABA y es muy fácil de usar. Usted cuando saque el paquetico le va a salir esto, va a salir un frasquito donde viene el líquido como tal, usted en este extremo lo pone, lo mezcla y el paciente lo que va a hacer es inhalar, o sea, usted se lo va a dar en la boca y le va a decir, la primera vez generalmente lo que dice el fabricante, pero ya usándolo las veces que lo he usado, no lo recomiendo mucho, dice que hacer unas primeras 6 inhalaciones, pero tienden a hacer un poquito de hipotensión. Con 2 o 3 inhalaciones que haga al principio es más que suficiente para que tenga un efecto analgésico súper potente. Y ya de ahí en adelante le decimos al paciente que gestione el dolor, muy parecido al fentanilo transmucoso, ¿no? Como lo están viendo acá. Un jugador de la Premier League se fracturó la pierna. Yo creo que los que son fanáticos de fútbol deben reconocer esta foto, ¿no? Y le vamos diciendo al paciente, mira, cada vez que sientas dolor, inhalas y realmente el efecto analgésico es bastante potente y miren que es una gran opción prehospitalaria. Ciertas precauciones con los pacientes nefrópatas, hepatópatas y contraindicación relativa, no absoluta, en pacientes hemodinámicamente inestables o con patologías respiratorias, relativa, o sea, no es absoluta. Entonces, miren todas las opciones, y aquí estoy hablando así, abuelo de pájaro, porque el tiempo sí lo apremia, ¿no? Pero si nosotros nos ponemos a hacer una lista de todas las cosas que nosotros podemos llevar en nuestra mochila de campo para garantizar la analgésica, créanme que las opciones son amplias para que no exista justificación de cubrirlo.